En la clase de hoy va a ser la primer clase de estructuras. No sé si vamos a poder ver todo hoy, porque como les digo es bastante extenso. El tema estructuras, lo que tratamos de hacer es ver conceptos de estabilidad y algunos conceptos que van a ver también más adelante, en principio en la materia que le sigue a estabilidad, en el tercer nivel de la carrera, que es resistencia a materiales, verlos de una forma por ahí un poco más sencilla, y ver cómo esos conceptos después, esto en la primera clase vemos esos conceptos, y en la siguiente clase, ya sea que no sé si va a entrar igual la primera en una sola, ver cómo esos conceptos después se evidencian o se materializan en las obras, en las estructuras reales, con los distintos materiales con que se pueden ejecutar esas estructuras. En la segunda parte, llamémoslo no clase, sino primera parte y segunda parte, en la segunda parte vemos después estructuras de mampostería o piedra, estructuras de madera, estructuras metálicas, estructuras de hormigón armado in situ y estructuras de hormigón armado premoldeado, y vemos cómo se comportan esos materiales en función estructural, puestos para ejecutar una estructura, y vemos un poquito, aplicamos esos conceptos que vamos a ver en la primera parte, que tienen que ver con estabilidad, con resistencia a materiales, para ver cómo responden esos materiales a la función estructural. Eso es un poquito el objeto de esta unidad de la asignatura, que es estructuras. Asociado a esta unidad está el trabajo práctico 4, que habitualmente es el trabajo práctico más elaborado, más desarrollado de la asignatura, que vamos a ver cómo hacemos en este caso, porque habitualmente cuando hacemos ese trabajo tratamos de que cada grupo analice una estructura, le toca alguna estructura de uno de estos materiales, algún tipo de estructura destinado a obra edilicia, o destinado a un puente, o destinado a algún otro elemento, y le pedimos, en lo posible, que vayan y visiten físicamente ese lugar, esa construcción, cosa que ahora no le vamos a pedir. Así que vamos a ver cómo hacemos. Van a tener que conseguir el material, igual no es tan difícil, vía internet, y después aplicarlo para el trabajo práctico. En realidad no es tan complejo, se trata de conseguir algunas buenas fotos de alguna estructura y con eso armar un poco el trabajo, los contenidos del trabajo práctico. Igual para el TP todavía, no sé, si en la clase que viene les daremos por ahí ya el tema y la guía. Bueno, ya somos 30, ahora con el estudiante que ingresa seríamos 39. Me habías dicho que teníamos que ser 40 y... 46. 46. Faltan Bueno, algunos, varios. bueno, pero vamos a arrancar porque, como les digo, es extensa la clase. Perfecto. Bueno, espero que hayan pasado, bueno, saludo a todos de vuelta, buenos días, y espero que hayan pasado buenas vacaciones, en la medida de lo posible, por lo menos vacaciones de la facultad, o aflojar un poco la facultad, y ahora arrancamos el segundo cuatrimestre, así que tengan un muy buen segundo cuatrimestre, tanto en Civil 2 como en el resto de las materias, y nos vamos por ahora a seguir viendo, seguramente para casi todo el resto del año, por esta vía.
¿sí? Así que paciencia y adelante. Bien. No sé si ya estás grabando, Julieta. Sí, sí, Marcelo, ya estoy grabando. Bueno. Bueno, ahí arrancamos. Si el PowerPoint nos permite, a ver. No sé por qué está como medio... Ahí está. Bien, ¿se ve bien? Sí, perfecto. Sí, profesor. Bueno, arrancamos entonces con la primera parte de estructuras. Un poco ya les expliqué cuál es el objetivo y hacia dónde encara el tema. Partimos de una definición de lo que es una estructura. Es el conjunto de elementos de una construcción. Pensemos que cualquier obra civil tiene estructura, destinado a transmitir las cargas que recibe esa construcción desde el punto más alto al suelo donde la construcción está apoyada o fundada. Esto vale entonces para cualquier tipo de obra civil, no solo para los edificios, sino que un pavimento, un puente, una conducción, una cañería, también tienen estructuras porque tienen cargas y elementos que transmiten esas cargas al suelo. Por ahí uno lo ve más evidente para diferenciarlo del resto de las componentes de la construcción en un edificio, ¿no? Por eso el ejemplo que aparece acá es efectivamente un edificio, en donde uno distingue más claramente qué es la estructura del resto de los cerramientos, de las instalaciones, ¿sí? Así que nos dice nuestra definición que es el conjunto de elementos de la construcción. En nuestro ejemplo de un edificio típico de hormigón armado, losas, vigas, columnas, tabiques como este que está acá, que son muros de hormigón armado, bases, ¿sí? Que transmiten las cargas. Las cargas pueden ser los pesos, peso propio de la propia estructura de hormigón, en este ejemplo, pesos fijos, como pueden ser lo que va, el resto de la construcción que va a estar sobre esa estructura, las paredes, los contrapisos, los pisos, los cielos rasos. Sobrecarga, la gente, el mobiliario, y otros tipos de acciones, no solamente las gravitatorias, sino el viento, el sismo. Todas esas cargas, este conjunto de elementos, lo transmite desde arriba al suelo. Ahí está un poco el concepto de eso de camino de las cargas. Y ese conjunto que estamos viendo en esta imagen, eso es la estructura de la construcción. Que bien se le dice muchas veces el esqueleto, porque en nuestro organismo el esqueleto cumple la misma función, la de sostener los pesos para descargarlo del cuerpo, para descargarlo en el suelo. Bueno, ahora vamos a hacer, antes de arrancar con la parte más sustancial de la clase, de esta primera parte de estructuras, vamos a pensar un poquitito cómo es la génesis de la estructura de una construcción, de una obra civil, cualquiera sea, no solo edificios, como dijimos, y esto lo podemos pensar como un problema en donde hay determinadas condiciones que cumplir, esa estructura va a tener que cumplir con ciertas condiciones, y hay una serie de cuestiones a definir o a decidir, o características que hay que decidir de la estructura, que dentro de ese esquema de que esto es como un problema, serían las incógnitas a resolver. Bueno,
¿Qué condiciones debe cumplir? Vamos a ver que hay 3 tipos de condiciones. Las primeras que planteamos acá son condiciones imprescriptibles. Imprescriptible quiere decir que se cumplen o no se cumplen, que tienen que cumplirse, pero no se pueden cumplir en cierto grado, un poquito, más o menos, no. Se tienen que cumplir totalmente. Eso quiere decir imprescriptible. ¿Y cuáles son esas imprescriptibles? La función utilitaria y la función resistente. La primera, la función utilitaria, implica que cuando yo diseñe esa estructura tiene que ser acorde a la función que tiene esa construcción. Por ejemplo, no puedo, a pesar de que tenemos algún ejemplo en contrario muy cercano, construir un puente para que pase un tren donde el tren no pasa. Si hice la estructura y el tren no pasa, evidentemente por ahí la estructura anda bien, se sostiene, pero no cumple la propia función. ¿Sí? Imagínense que hago el puente y por abajo pasa un camino, y le meto columnas en el medio que están en el medio de la ruta. Estoy exagerando, ¿no? Barbaridades. Bueno, no cumple con la función utilitaria. Mi estructura se sostiene, va a cumplir con la siguiente, con la función resistente, pero obviamente es un disparate, no cumple con la función utilitaria. Estoy poniendo ejemplos absurdos, a pesar de que algunos de esos absurdos lo hemos visto que ha ocurrido, pero también pueden ser no tan absurdos y afectar a la función utilitaria del diseño estructural. En cuanto a la función resistente, es lo que vamos a ver en todo el resto de la primera parte, ¿sí? Y que es lo que hace que la estructura cumpla eso que dijimos al principio, que transmita las cargas de arriba al suelo en forma segura. Luego tenemos condiciones no imprescriptibles, pero sí necesarias. O sea que pueden cumplirse en mayor o menor grado, pero es un aspecto que no puede obviarse, como la condición económica. Esto en realidad es válido para cualquier componente de una construcción, no solo para la estructura, para todo lo que hace la construcción, tengo que cumplir con el costo con el que dispongo, tengo que cumplir con un plazo de obra, tengo que cumplir con una eficiencia ambiental, es decir, no afectar al ambiente de una forma irreversible o de una forma que no se vea justificada por el beneficio entre el perjuicio y el beneficio. Ya lo vamos a ver cuando hagamos el tema impacto ambiental, que claramente el beneficio sea superior al supuesto perjuicio y que el perjuicio trate de minimizarlo. Y finalmente tenemos condiciones deseables, digamos, como el aspecto estético. Condición conveniente, deseable, y que funcione de un buen diseño estructural. Siempre teniendo en cuenta que no hay que confundir este aspecto estético con lo que dijimos al principio de la función utilitaria. Poner una columna en medio de un ambiente, de un salón destinado a un espectáculo público, y que la columna tapa la visión de la gente, no es una cuestión estética, es una cuestión que afecta a lo utilitario. Ahora, puedo ver que a lo mejor puedo diseñar esas columnas con una cierta simetría, con un cierto orden, que ayude al aspecto estético o que se asocie al diseño que ha hecho otro profesional o el mismo profesional. Bueno, ahí sí voy a estar cumplimentando con el aspecto estético y no que tengo que andar tapando esa estructura con elementos que supuestamente no tendrían que estar si la estructura no molestara al aspecto estético de la construcción. Bien, esas serían las condiciones que tiene que cumplir mi estructura. ¿Y qué es lo que tengo que resolver? ¿Qué es lo que tengo que definir de esa estructura? Desde lo más general a lo más particular. En primer lugar, el material de la estructura. Lo primero que vamos a definir, ¿de qué va a ser esa estructura? En realidad, muchas veces esa definición no es tan problemática, porque casi como que sale entre el tipo de construcción que voy a hacer y la localización, o sea,
el ámbito socioeconómico donde esa construcción se va a dar, casi como que está definida. Dicho más claramente, si voy a construir acá, en Buenos Aires y alrededores, un edificio en altura, seguramente la estructura va a ser de hormigón armado in situ, no se me va a escapar mucho de ahí. Si voy a hacer una nave industrial, o una estación de servicio, o un estadio cerrado, la cubierta va a ser metálica. La estructura va a ser una cubierta metálica. ¿Sí? Si voy a hacer un estacionamiento de un centro comercial, es muy probable que sea de hormigón premoldeado. O si voy a hacer un puente carretero tradicional, también es muy probable que sea de hormigón premoldeado. ¿Sí? Ya está como medio predefinido en el medio qué tipo de material y qué tipo de estructura es el más apto para esa, económicamente el más apto para ese fin, para ese destino. Y algo medio parecido puede pasar, pero no tanto, con lo que es el tipo estructural. El segundo aspecto que tengo que definir, dije tal material, el tipo estructural. ¿A qué se refiere esto del tipo estructural? Nosotros dijimos que la estructura era el conjunto de elementos destinados a transmitir las cargas. Bueno, tengo que ver cuáles son esos elementos. El tipo estructural es la combinación de los distintos elementos que van a conformar esa estructura de arriba abajo. Veámoslo con algún ejemplo. Con un ejemplo que es el de tengo que hacer la estructura de una nave. De una nave puede ser una nave industrial, puede ser un salón, algo parecido a lo que decía los ejemplos que di con la cubierta metálica. Puede ser un mini estadio. Siempre se denomina nave a un ambiente que es más largo que ancho, y que no tiene columnas en el medio. O sea que los apoyos están en los laterales. Bueno, esa nave la podría resolver, como dije recién, lo más casi obvio y más común en nuestro medio, es la estructura metálica. ¿Y cuál sería el tipo estructural? El tipo estructural clásico, por ejemplo, podría ser este, formado por, puede haber más de un tipo estructural también con una estructura metálica, ¿no? Este es uno. Correas, que son estas piezas que van a lo largo de la nave, sobre las cuales voy a fijar la cubierta. Las correas apoyan en pórticos. Estos conjuntos son pórticos formados, la parte superior del pórtico, por una cabreada reticulada, hecha con distintas piezas, formando estos triángulos que son un reticulado. En la foto tenemos también algo parecido. Y cada una de esas cabreadas apoyadas en dos columnas, también hechas, en este ejemplo, con reticulados, o sea, formando triángulos. Todo con perfilería metálica. Y tengo una sucesión de pórticos, después van a descargar a través de bases de hormigón armado in situ, lo más tradicional, y eso conforma la estructura de esa cubierta de la nave industrial. En la nave que puede ser industrial o que puede ser tener algún otro objeto. Esto es lo más tradicional en nuestro medio. Podría tener otro tipo estructural, por ejemplo, si decidí hacerla en hormigón premoldeado. Entonces podría tener también una sucesión de pórticos, pero ahora la cubierta está formada por losetas de hormigón armado pretensado. Esas losetas apoyan sobre vigas premoldeadas de hormigón armado pretensado o postezado. En este ejemplo lo más probable es que fuera pretensado. Ya vamos a verlo en la segunda parte, la diferencia. Apoyados sobre columnas, también de hormigón armado premoldeado, y bases de hormigón armado premoldeado. Este conjunto de vigas y columnas también forman pórticos, o sea que acá también el modelo es una sucesión de pórticos, vinculados en este caso no por la cubierta de chapa y las correas, sino por las losetas premoldeadas a lo largo de la nave. Y un ejemplo, este
Por ahí podemos verlo en algún lado, alguna fábrica, han decidido hacer esto, por ahí tienen un entrepiso y tienen que ponerle carga arriba, tienen que hacerlo además de un nivel, y ese entrepiso se usa como depósito, entonces ahí se justifica esta estructura. Más raro es lo que sigue, si quisiera hacerla de hormigón armado in situ. Por ejemplo, podría optar, este suena más para iglesia que para nave industrial, para una nave eclesiástica, ¿sí? La palabra nave proviene generalmente de estas construcciones más antiguas. Esta no es de hormigón armado, esta es de mampostería, es una iglesia, ¿eh? Pero tiene un tipo estructural similar a la que vamos a plantear nosotros, que es una bóveda de cañón corrido. Una bóveda de cañón corrido es un arco que se prolonga a lo largo del eje longitudinal de la nave, formando esta superficie, que es una bóveda de cañón corrido. Acá está hecha, como tradicionalmente, en muchas iglesias antiguas, en mampostería, pero puede hacerse de hormigón armado, muy finita, y en ese caso es una cáscara. Por eso está la foto de acá abajo. Esto es una cáscara. Es un elemento de hormigón armado, pero que es muy finito, y cuya forma permite que trabaje a compresión. La armadura ahí cumple una función de permitir conformar la estructura y que no se produzcan fisuras. Pero fundamentalmente trabaja a compresión. Bueno, y esta bóveda de cañón corrido, en vez de estar apoyada en una sucesión de pórticos, como vimos antes, está apoyada a cada lado con un pórtico longitudinal formado por arcos y columnas o pilares de hormigón, a su vez apoyado en bases. Este tipo estructural cambia un poco el esquema de cómo se transmite la carga. El pórtico en este caso, en vez de ser transversal al eje más largo de la nave, es paralelo, es longitudinal, es paralelo al eje más largo de la nave. ¿Sí? ¿Se entendió esto de los tipos estructurales? Sí, sí. Sí, profe. Bueno. Sí, Bueno, profe, se entendió. definido el material y definido el tipo estructural, tendría que pasar a el siguiente paso, que es lo que se llama el cálculo de la estructura. El proyecto y cálculo de la estructura. Cuando ustedes vayan a tener las materias de cálculo estructural, van a hacer fundamentalmente esto. Van a determinar en cada elemento estructural qué carga actúa. Si tienen ese edificio que está formado por losas, vigas, columnas, bueno, ¿qué carga actúa en cada losa, en cada viga, en cada columna? Que un poquito lo vieron en Civil 1 cuando hicimos muy simplificadamente el análisis de carga, que era la parte solo de cargas gravitatorias. Acá van a ver todas las cargas que actúan sobre la estructura. ¿Qué carga actúa? ¿Qué fuerzas internas se producen? Si se produce, como una losa trabajan a flexión, combinando compresión y tracción, lo mismo las vigas, si las columnas trabajan a compresión pura o si hay flexión, etcétera, etcétera. Y después van a determinar, para soportar esas fuerzas internas, esa flexión, esa compresión, esa tracción, qué dimensiones y qué forma hay que ponerle a esa losa, a esa viga, qué espesor tiene que tener la losa, cuántas barras de acero, qué sección, lo mismo qué ancho y qué altura va a tener la viga, si va a ser rectangular o va a ser un doble T, y qué dimensión va a tener. Bueno, esa ya estamos entrando en algo más fino, en definir cada parte de esa estructura, cómo va a ser, y volcarlo a una documentación, y con eso voy a poder construir la obra. ¿Sí? Y finalmente, una vez que está definido todo eso, tengo que decir cómo lo voy a construir, con qué procedimiento técnico, ¿sí? La técnica constructiva. Es decir, en qué tiempo lo voy a ejecutar, qué mano de obra voy a necesitar, qué equipamiento voy a necesitar, qué herramientas, qué insumos, aparte de los propios materiales, si necesito alguna cosa más, si necesito provisión de agua, si necesito energía eléctrica, todo lo que necesito para poder después materializar esa estructura.
Y ahí hemos ido definiendo de esta estructura de lo más general a lo más particular. Esto es un poco el planteo general del problema estructural. Nosotros ahora nos vamos a ocupar concretamente de ver conceptos que tienen que ver, dentro de todo esto, con la función resistente de la estructura. ¿Qué tiene que cumplir esa estructura que yo voy a diseñar para una construcción para decir que cumple con la función resistente, con su propio objeto, que es transmitir las cargas que recibe al suelo de forma segura? Por ahí habría que agregar esa de forma segura en la definición. Bueno, y eso implica, cumplir con la función resistente, implica cumplir con estas tres condiciones que vamos a ir viendo a continuación. La condición de equilibrio. Todos los que están estudiando estabilidad ya tienen que saber, me imagino, qué es esto de la condición de equilibrio, la condición resistente o de resistencia, y la condición de estabilidad, que es la última a la que vamos a llegar. Vamos a arrancar con la condición de equilibrio. ¿Qué significa que un cuerpo esté en equilibrio? A ver. ¿Se tumba? No se tumba. Es bastante, no es muy técnica la definición. No se tumba, no se tumba. Que sea cinemáticamente invariable. Que sea cinemáticamente invariable. Esa ya es demasiado técnica. Está bien, pero a ver, alguna en el medio, entre no se tumba y que sea demasiado, cinemáticamente invariable. Que todos sus movimientos estén restringidos. Bueno, que todos sus movimientos estén restringidos. Que no se mueva, que esté quieto, ¿no? Que esté en reposo, podríamos decirlo. ¿Sí? Bien. Así que yo tengo una estructura con todo tipo de fuerzas exteriores actuando. Ya vamos a ver la definición de fuerza activa, fuerza reactiva. Pero todas las fuerzas que están actuando sobre ese elemento estructural, sobre ese conjunto, no elemento, todos los elementos, el conjunto estructural, y la estructura tiene que estar en reposo. O sea que no se mueva, que estén todos, como dijo alguno de ustedes, que estén todos sus movimientos restringidos. Cuando estamos hablando de un elemento volumétrico en el espacio, ¿cuántos son los movimientos posibles? Definimos una terna de ejes en el espacio, no sé si es la que usan ustedes, no importa, en estabilidad, eje X, Y y Z, tres ejes que me definen las tres dimensiones del espacio, y hay 6 movimientos posibles. Trasladarse en X, o sea, en forma paralela a X, trasladarse paralelo a Y, trasladarse paralelo a Z, o girar alrededor de cada uno de esos tres ejes, alrededor de X, alrededor de Y y alrededor de Z. ¿Sí? ¿Es cierto esto? ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, esto se puede expresar matemáticamente, esta condición de que no ocurra ninguno de esos movimientos posibles, no se traslade ni en X y Z, ni gire alrededor de X y Z, con las siguientes expresiones. Que la suma de los momentos alrededor del eje X, Y y Z sea igual a 0, los momentos son las acciones cuyo efecto son los giros o rotaciones, y que la suma de las fuerzas en X, Y y Z sea igual a 0, las fuerzas son las acciones que provocan las traslaciones. ¿Se entiende? A ver si alguien no entiende, por favor que avise. Sí, Se entiende, profe. Bueno, eso es lo que matemáticamente podría expresarnos que un cuerpo cumple con la condición de equilibrio. Sin embargo, vamos a ver que no necesariamente cualquier cuerpo podemos decir que cumpliendo esto nos asegura la condición de equilibrio. ¿Por qué? Porque esto que estamos marcando acá se puede cumplir circunstancialmente, que justo el sistema de fuerzas que está actuando sobre el cuerpo cumpla con esto.
pero que a lo mejor cambia alguna fuerza y el cuerpo se mueve. ¿Se entiende? Por ahí estamos cumpliendo esto y de pronto aparece una fuerza más en X, una fuerza o en Y, como esta P3. Teníamos todo el conjunto de fuerzas y supongamos que esta no estaba, la P3. ¿Sí? Y cumplíamos con las condiciones que están a la derecha. Bueno, aparece P3, un poquito de viento, y se me mueve todo. ¿Por qué? Porque en realidad, si bien estaba en equilibrio, la estructura no cumple con la condición de equilibrio que tiene que ver con cómo está fijada esa estructura, cómo está vinculada, en principio, digamos, al suelo. Nuestro sistema puede ser estructura sobre el suelo. Veámoslo. Para eso tenemos que pensar que hay fuerzas activas y reactivas. Fuerzas externas, por ejemplo, sobre esta viga, acá hay una viga apoyada en A, apoyada en B, vamos a ver enseguida qué significan estos simbolitos, fuerza de apoyo, de cómo está sostenida la viga, y tiene dos cargas, supongamos que sobre esa viga apoyan dos columnas que vienen de arriba, trayendo carga, y transmiten la carga P1 y la carga P2. Eso va a hacer que se generen en estos vínculos, identificados con la letra A y la letra B, reacciones de vínculos que equilibran a P1 y P2. Nosotros vamos a tener que garantizar que la estructura esté fijada de tal manera, como en este ejemplo, de forma tal que cualquiera sean las fuerzas que actúen sobre la viga, aparezca de fuerzas activas, aparezca un sistema de fuerzas reactivas, que en este ejemplo están representados por la reacción vertical RA, y la reacción vertical B, y la horizontal B. Ya vamos a ver por qué aparece eso. Que equilibren cualquier sistema de fuerzas activas que actúa sobre la viga. O sea, que la viga no se mueva. En todo caso, que se deforme o que se rompa. Ahí entra la otra parte, la otra condición que es la resistencia. Pero la condición de equilibrio es que la viga está suficientemente fija como para que cualquier sistema de fuerzas que yo le aplique, la viga, razonable por lo menos, la viga va a quedar ahí sin moverse. Después vamos a hacer el comentario de lo razonable. Bueno, tipos de vínculos. Para estudiar los tipos de vínculos nosotros no vamos a ir al espacio, vamos a hacerlo más sencillo, vamos a estudiar estructuras planas. Estructura plana es una estructura que toda la estructura y las fuerzas que actúan sobre la misma las puedo representar en un plano. Las puedo pensar que están en un único plano, que es el plano de la pantalla, definido por los ejes X y Y. Entonces una viga, un pórtico, como los pórticos que vimos esos de la cabreada metálica o de la estructura premoldeada, podemos considerar que están en un plano. Simplificarlos, pensar que no tienen espesor, que el espesor es despreciable frente a las otras dimensiones, y que las fuerzas actúan en su eje, todas en ese plano. Entonces, una viga como la que está acá, en el caso A, un pórtico como el caso B, en el caso de la viga A, tiene toda una carga distribuida a lo largo, una carga lineal en kilos por metro, en el caso del pórtico B, tiene una carga puntual en el elemento horizontal, que también se lo denomina dintel del pórtico. Bien, y estos están contenidos en un plano. Limitado a un plano, en vez de 6 posibles movimientos, una estructura tiene 3 posibles movimientos, ¿no es cierto? Limitado en ese plano, lo que está en este plano puede moverse en X, puede moverse en Y, o puede girar alrededor del eje, que en este caso sería el eje perpendicular al plano de la pantalla, que sería el eje Z. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá esto? Sí, profe. Hacemos esta simplificación de ir a una estructura plana, a diferencia de la general que vimos que era en el espacio, para ver un poquito esto de cómo podemos fijar o vincular la estructura. Como recién les decía, Marcelo, les escribí en el chat que pregunten todo lo que no entiendan. Fundamentalmente, las personas Seguro.
no cursan estabilidad, pregunten, no se queden con dudas, porque si no después se sigue haciendo una bola de conocimiento y cuesta más. Así que interrumpan al ingeniero o escriban en el chat que yo lo interrumpo y así va contestando las dudas que se vayan presentando. Bien. Y además, bueno, vayan, después cuando vean, lo vean en el, tanto en la presentación como la clase grabada, la puedan mirar de vuelta, pueden volver a mirarlo y nos preguntan la que viene, ¿no? No hace falta que hoy maduren todo, ¿sí? Totalmente. La idea acá no es que, a ver, no les vamos a tomar en un examen, ya se los digo, no les vamos a tomar estos temas en el examen. Sí le vamos a tomar lo de la parte 2. Ahora, ¿qué pasa? Para entender más o menos lo de la parte 2, hay que entender un poquito estos conceptos, ¿sí? Lo de la parte 2 no, se lo vamos a tomar, lo van a usar en el TP4, pero por eso hay que entender un poquito la parte conceptual básica, que los que ya están cursando estabilidad, creo que todo esto lo tienen bastante claro. Espero. Bueno, voy a compartir, que éramos 42, creo, así que a ver qué nos pusieron ahí en el chat. Clarísimo, muy bien, Alejo. No sé si me lo dice en serio o me está cargando, pero bueno. No, vamos a confiar de que nos lo está diciendo en serio. Bien. Volvamos entonces a donde estábamos. Ahí vamos a ver una estructura en el plano, como puede ser la viga, como puede ser el pórtico, que tiene esos tres posibles movimientos: traslación en X, traslación en Y y giro en Z. Vamos a hacer de cuenta que esta virome en nuestra viga se puede trasladar en X, se puede trasladar en Y, o puede rotar, a ver, ahí, rotar alrededor del eje Z. Bueno, ¿cómo podemos fijarla a ese elemento para garantizar de que cualquier fuerza que yo le aplique, eso no se mueve? Bueno, acá vemos en el caso de los tres vínculos más característicos de una estructura plana. Apoyo de primera especie o móvil. Lo que le impide es el movimiento en una de las dos traslaciones, en este caso en Y. Puede desplazarse en X, pero no puede desplazarse en Y. En general, estos apoyos, uno tendría que dibujarlo así, que no puede irse ni para abajo ni para arriba, ¿sí? Así es como tendría que representar realmente este apoyo, y puede desplazarse en X. Esto es conceptual. En la práctica es un apoyo nada más. Pum, me apoyo. ¿Por qué? Y porque para arriba en general no se van las estructuras, no flotan. Lo cual no quiere decir que no pase. No sé si alguna vez uno vio un camión con un container que no le daba al gálibo justamente para pasar abajo de un puente y ¡pum! Se pegó con debajo y se quedó clavado abajo del puente. Bueno, en el momento en que el camión impactó al puente, y por ahí lo subió un poquito, ¿sí? No lo tiró para arriba, no salió volando, pero lo subió un poquito, ¿sí? Porque en realidad no es el tipo de acción que se puede esperar en un puente. En un puente todo tira para abajo, no para arriba. Pero bueno, ese es el apoyo de primera especie. Impide el movimiento en un sentido, en este caso en Y, y no impide la traslación ni el giro. Si yo agarro esto así, no puedo moverlo para acá, puedo moverlo, perdón, acá, y también puedo girarlo, ¿sí? Solamente me impide la traslación en Y, en ese ejemplo, dispuesto así. Un apoyo fijo es esto, ahí, el segundo. El primero era de primera especie porque impide 1 grado de libertad. Este impide 2 grados de libertad. Impide trasladarse tanto en X como en Y. Lo único que permite es el giro.
Restringe 2 grados de libertad, que son las 2 traslaciones. El tercero, el último, es un empotramiento. Impide 3 grados de libertad, por eso es de tercera especie. En vez de agarrar así la lapicera, la agarro así, la empuño así. Entonces no solamente no puede trasladarse ni en Y ni en X, sino que tampoco puede girar. Tengo restringido 3 movimientos, ¿sí? Bien, esos son los 3 tipos de vínculos externos clásicos. Planteado esto, ahora sí podemos volver a la idea esta que está tratando de comentarles, de que no toda estructura me asegura la condición de equilibrio, sino que para garantizar la condición de equilibrio tiene que estar adecuadamente fijada, adecuadamente vinculada, tal que cualquiera sea el sistema de fuerzas activas exteriores, siempre esos apoyos, esas fijaciones, me garanticen que va a haber un sistema de fuerzas reactivas que la equilibre. O sea, no solamente que se cumpla la sumatoria de ecuaciones, sino que me garanticen que siempre va a pasar eso. Veamos los siguientes contraejemplos. Todos estos son mecanismos, son estructuras que no están en equilibrio. Que si yo a la viga que está agarrada, apoyada así, que es la primera que está ahí arriba, simplemente apoyada así, tiene 2 apoyos simples. Le meto una fuerza de acá y se me va. ¿Sí? O, pensando el apoyo simple, como ocurre en general, que no es así, sino que es así, si yo le meto en ese voladizo, está volando de un lado la viga, ahí le aplico una fuerza, me va a rotar y va a caer así. Estos son todos mecanismos. Hay algún sistema de fuerzas externas, acá esta, o podría haberle puesto una fuerza horizontal, que no mueve. Acá, ¿qué pasa? Acá las uniones internas entre estos elementos, ya lo vamos a ver en un ratito, la vinculación interna, son articulaciones. Una articulación es una vinculación en donde tengo 2 elementos, la viroma y el lápiz, y están fijados de manera tal que pueden moverse, puede haber un giro relativo entre ellos. Entonces, ese es el caso del segundo caso. Entonces, cuando le aplico esa fuerza horizontal, se produce ese desplazamiento. El de abajo también es una articulación, es lo que se llama un arco a 3 articulaciones. Es algo así. ¿Sí? Acá está articulado, y el vínculo entre esos 2 está articulado. Como el apoyo de abajo, de la derecha, es móvil, es un apoyo que impide el movimiento solamente en Y, pero que permite moverse en X, ¿qué va a pasar? Cuando aparezca la fuerza horizontal, eso se va a ir de viaje, ¿sí? Se va de viaje. O sea que no están en equilibrio, no están suficientemente vinculados estos 3 ejemplos como para garantizar la condición de equilibrio. En cambio, volviendo a esos 3 ejemplos, ahora, al caso de arriba de la viga, en vez de tener 2 apoyos simples, le metí uno fijo y uno simple. Ahora sí, ya no puede rotar, porque, ya no puede trasladarse porque tengo el apoyo fijo, ni en X ni en Y, y ya no puede rotar porque le metí este otro acá. ¿Sí? Salvo que, como en el caso del camión, le pegara para arriba, cosa que no ocurre normalmente. En el segundo, en el del medio, ¿qué pasó? Apareció esta diagonal. A ver, esperen que voy a usar un poquito. Apareció esta diagonal. ¿Sí? Esta diagonal es un vínculo interno que puse entre estas 2 articulaciones, y ahora, como la distancia entre este punto y este punto es invariable, porque puse algo fijo ahí,
algo supuestamente rígido y no deformable, ¿sí? Esto ya no se puede mover como se movía acá. No se puede acercar este punto a este punto, porque está esa diagonal. Lo convertí en un reticulado, en una estructura que hay una equivalencia total entre esta barra, es totalmente equivalente esta barra que este conjunto de triángulos. Actúa de la misma forma que esta barra, ¿sí? Se comporta como un elemento rígido. Y en este otro caso lo que hice es cambiar, simplemente cambiar el apoyo móvil que tenía acá abajo, cambiar este apoyo móvil que permitía el movimiento en X, cambiarlo por un apoyo fijo. Y ahora sí es un arco a 3 articulaciones. La única condición para que este arco a 3 articulaciones funcione así es que las 3 articulaciones, 1, 2 y 3, no estén en una misma línea. Porque si estuvieran en una misma línea, hay una cierta posibilidad de movimiento relativo ahí. Esperen que vamos ahí. Ahí le puse el lapicito, se lo puse en la parte de atrás de la virome, que no tiene la tapita de atrás, y fíjense que hay cierta posibilidad de movimiento relativo porque no forman un conjunto, no es una sola pieza rígida, sino que está articulada en el medio. Para garantizar que no haya eso, no tienen que estar alineadas las 3 articulaciones. ¿Sí? Ahí no se va a mover. Bien. ¿Se entendió esto hasta acá? ¿Cuándo es un mecanismo y cuándo no? Sí, perfecto. Bueno, les dejo para ustedes, así vamos un poquito más rápido, que analicen los ejemplos que están a continuación, que son otros ejemplos de mecanismos. En todo caso, la semana que viene me cuentan, a ver, por qué estos 3 que están acá también son mecanismos. O sea que se pueden mover. Puede haber algún sistema de fuerzas que los mueva. Bien. Entonces, yo puedo, para tener estructuras en equilibrio, tengo que tenerlas vinculadas tal que por lo menos garantice que no están restringidos todos los grados de libertad posibles. En el caso de la viga, esa que vimos, que tenía un apoyo fijo y un apoyo móvil, están restringidos los 3 grados de libertad. La traslación en X, la traslación en Y, y la rotación con este. Bien. Cuando tengo una estructura fijada de esta manera, donde las condiciones de vínculo son equivalentes a los grados de libertad, hablo de una estructura isostática, está en equilibrio, es isostática. Lo mismo si tengo la viga, como en el ejemplo de la derecha, empotrada. Ese solo vínculo me impide los 3 posibles movimientos en el plano de esa viga. No puede trasladarse ni en X ni en Y, ni puede rotar. Ahora, si tengo menos, no sirve, ya vimos que no está en equilibrio, es un mecanismo. Pero puedo tener más condiciones de vínculo que grados de libertad. Entonces, en vez de ser estructuras isoestáticas, iso quiere decir igual, iguales condiciones de vínculo que grados de libertad, tengo estructuras que tienen D+. Cuando hablamos de D+, hablamos de hiper. Se usa el prefijo hiper. Ahí tenemos estructuras hiperestáticas. Si yo antes tenía la viga así, y me alcanzaba con un apoyo simple, y ahora en cambio le pongo otro apoyo doble, o fijo, le sobra una restricción. Tiene una condición de vínculo más que las necesarias. Pasa a ser una estructura hiperestática de grado 1, porque le sobra una. Si yo tengo esto empotrado, y ahora le meto otro empotramiento del otro lado, cada uno de esos empotramientos me restringe las 3 condiciones, o sea que al ponerle 2, es un hiperestático ¿de qué grado? ¿Cuántos grados de hiperestaticidad tiene el ejemplo de la derecha? 3 grados.
3 grados, correcto. Porque este me impide 3 condiciones de vínculo y este también. Le agregué 3 condiciones de vínculo por demás. ¿Sí? O sea que es un hiperestático de grado 3. Bien, así que mis estructuras en equilibrio pueden ser estructuras isostáticas, que tienen tantas condiciones de vínculo como grado de libertad, o hiperestáticas, que tienen más condiciones de vínculo que grados de libertad. Muy bien. Y si no me equivoco, ya pasamos a la... Esperen que vamos a borrar esto. Pasamos a la siguiente condición, me parece. A ver. Profe, A esto ver de que si... son hiperestáticas o isostáticas también depende de qué está hecha la estructura, ¿no? Bueno, vamos a ver qué influye el material, exactamente. No es que necesariamente siempre una estructura de determinado material va a ser hiperestática o isostática, pero vamos a ver que el material influye, efectivamente. Es un aspecto importante de la parte 2 de nuestro tema estructuras. Falta algo, falta ver cómo funcionan, que tiene que ver con eso, ambos tipos de estructuras, isostáticas e hiperestáticas. Creo que eso es lo que nos falta todavía antes de entrar al tema resistencia. Bueno, faltaba también indicar esto, claro, las condiciones de vínculo internas medio que ya anticipamos, que pueden ser, cuando vinculo dos elementos entre sí, internas son, por lo menos una forma de ver, cuando vinculo, por ejemplo, en ese pórtico una viga con una columna. Esa vinculación interna, hay distintos tipos, pero hay dos principales. Puede ser una unión, la unión entre la viga y la columna puede ser articulada, ya lo vimos recién con el caso del arco a 3 articulaciones, donde acá tengo la posibilidad de este movimiento, este giro relativo, o puede ser rígida. Si es rígida, cuando quiero mover esto se me mueve la otra. ¿Por qué? Porque se mantiene el ángulo original de 90 grados, es rígida la unión. Imagínense que aquí tengo dos chapitas agarradas con una tuerca. Tendría que tener a esta altura del partido las dos chapitas yo. Dos chapitas agarradas con una tuerca. Y eso me permite este movimiento. Ahora en vez de eso, agarro las dos chapitas y las sueldo. Entonces cuando muevo esta, ¿qué pasa? Hace esto así. ¿Sí? Es rígida la unión. ¿Se entiende? Sí, sí se entiende. Bien. Entonces, bueno, acá tenemos unas fotitos también para ayudarnos a mirarlo. Ahí tenemos claramente una articulación, una unión articulada. Si yo agarro y atornillo mi elemento a mi pieza que hace acá de viga y a la que hace de columna, atornillo esta placa y esta la viga, pensemos por ejemplo en algo de madera, esto es una articulación claramente. Y esta es una unión rígida, fíjense, cuando yo abulone esto a una columna, acá está como invertida, esto va a ser una viga, está a vuelta, ¿no? Esta va a ser la parte de abajo y esta la parte de arriba de la viga. Cuando lo abulone esto a una columna, va a ser muy difícil que esta viga y esta columna tengan un movimiento relativo así, porque fíjense, primero el tamaño de la viga, todo soldado a esta chapa, va a estar agarrada con todo esto a la columna, y encima le pusieron estas cuadras soldadas acá que le da mucha rigidez. Esto es un rigidizador justamente. De estas cositas vamos a hablar cuando hablemos de estructuras metálicas en la parte 2. Es una unión rígida, impide el movimiento entre esta placa, que va a ser que va a estar agarrada a la columna, y esta viga, prácticamente no hay movimiento posible de giro entre ellas. Muy bien. Entonces, cuando tengo estructuras donde las partes componentes están vinculadas rígidamente, las estructuras van a tender a ser hiperestáticas o de alto grado de hiperestaticidad. Cuando tengo estructuras donde las uniones están vinculadas por articulaciones, ¿sí? Los elementos, las vigas con las columnas, las losas con las vigas, etcétera, etcétera, esa estructura tiene bajo nivel de hiperestaticidad o es isostática.
Entonces, ¿qué va a pasar? En la estructura hiperestática tiende a trabajar como un conjunto toda la estructura. Todo se mueve como si fuera todo un conjunto entero. Y la isostática no, es como que cada parte actúa en forma independiente una de la otra. Cuando le aplico la carga a la viga acá, ¿sí? Actúa independiente de la columna. La columna es como que no se ve afectada en principio por la carga que toma la viga, ¿sí? Eso puede ser conveniente en un caso o inconveniente en otro. En general, son más convenientes las hiperestáticas que las isostáticas, lo cual no quiere decir que siempre sea así. A veces me sirve más una estructura isostática que una hiperestática para determinados usos. Bueno, el ejemplo ahora sí final es este. A la izquierda tengo un pórtico, a la derecha, al medio y a la derecha tengo otros dos pórticos formados por los mismos componentes. A ver, disculpen. Vamos a agarrar algo para marcar acá. Los mismos componentes. No, esto no sirve. ¿Sí? El mismo dintel, las mismas columnas, ¿sí? Pero cambiaron las condiciones de vinculación en los tres casos. Analicemos el caso de la izquierda. Fíjense, ustedes por ahí los que están estudiando estabilidad empiezan a ver que es una cadena de tres barras, y empiezan a sumar, a ver cuáles son, pero se puede, en este caso por lo menos que es sencillo, se puede pensar de una forma más conceptual la cosa. Si es isostático, hiperestático y qué grado de hiperestaticidad tiene. El de la izquierda, fíjense que el primer elemento que tenemos es un elemento así empotrado. Al estar empotrado, si pensáramos esto solito, sin lo demás, ¿cómo sería ese elemento estructural? Isostático, hiperestático, que es una columna empotrada así. Isostático. Isostática. Tiene tantos grados de libertad, tantas restricciones como grados de libertad. Y este punto entonces, quiere decir que este punto de arriba no se puede mover, ¿no? Sí, profe. Sí. Bueno, si ese punto no se puede mover, es equivalente a que yo tenga aquí arriba un vínculo, una articulación, igual que esta. ¿Sí? Es lo mismo. Es lo mismo de tener esto acá y esto acá. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno, y esto forma un arco a tres articulaciones como el que vimos antes, que es isostático. ¿Sí? Acá tengo un arco a tres articulaciones no alineadas. O sea que esta estructura en conjunto es una estructura isostática, en la de la izquierda, ¿no? Exactamente. Muy bien. Y ahora a la derecha, ¿qué hice? En el medio, mejor dicho. Cambié estas dos articulaciones, que era isostático, por dos uniones rígidas. Le restringí dos condiciones de movimiento. O más fácil todavía. Imaginémonos que no está esta articulación. Y tengo todo esto rígido agarrado en un empotramiento. Es exactamente lo mismo que antes, ¿no? Nada más que es todo rígido. O sea que esto es un hiperestático de grado... De grado 2. De grado 2, porque le agregué dos condiciones de vínculo más con esta... No sé por qué me quedó quieto eso ahí. Esperen que se me volvió loco esto. Vamos a eliminar los dibujitos y vamos a volver. Igual, profe, se ve su mouse, así que no es necesario el puntito rojo ese. Bueno. Y acá a la derecha, la última, es un hiperestático de grado, en vez de agregarle dos condiciones, le agregué tres. Le puse dos empotramientos, ¿sí? O sea que se convirtió en un hiperestático de grado 3. Bueno, vamos a ver qué pasa cuando le aplicamos carga a esto.
En el primer caso, como vimos, acá puede producirse el giro relativo entre la viga y la columna, o sea que las columnas se comprimen por la carga y la viga sufre flexión, ¿sí? Por esta carga distribuida. Y hay un cierto descenso, exagerado, ¿no? Va a haber una deformación y un descenso que vamos a llamar delta 1. En el caso de la del medio, cuando le aplique la misma carga, pensemos que el dintel, las vigas y la columna son las tres iguales, o sea que tienen la misma capacidad de soportar carga y deformación, nada más que están vinculadas, unidas de otra manera. En el siguiente caso, ¿qué pasa? Cuando le aplico la misma carga, resulta que, como acá es rígido y acá es rígido, al girar, al deformarse la viga, la columna acompaña la deformación, ¿sí? ¿Por qué? Porque se tiene que mantener el ángulo que había originalmente, ¿sí? Acompaña la deformación. Acá abajo también, al estar empotrado, no puede girar. Por eso es tangente la deformación a la perpendicular al empotramiento, a la vertical que tenía la columna originalmente. En cambio, de este otro lado sí puede girar. Por eso se deforma de esta manera. El descenso es delta 2. ¿Cómo será el descenso delta 2 respecto al delta 1? Suponiendo que el elemento que tengo acá es igual al elemento que tengo acá. ¿Cuál se deformará más, cuál se deformará menos? ¿El caso de la izquierda o el caso...? Bueno, está evidente en el dibujo, ¿no? ¿Por qué se deforma menos el del medio? Porque toda la carga se distribuye entre todos los... en todas las Porque columnas. esa misma carga Q, de alguna manera la misma energía de deformación, es absorbida no solamente por la viga, sino también por las columnas. Tiene que deformar a todo el conjunto esa misma carga. Entonces cada parte va a estar menos deformada. Y finalmente, en el tercer caso, arriba pasa lo mismo, y abajo pasa lo mismo de los dos lados, como es empotramiento, y todavía va a ser menor todavía el delta 3. Esto lo que nos está diciendo es que la estructura hiperestática trabaja como un conjunto. La masa hiperestática tiende a trabajar como un conjunto, la masa isostática es como que las partes actúan en forma separada. Generalmente me conviene más lo de la derecha, a veces no siempre. A veces es mejor el funcionamiento que está en la estructura de la izquierda, en el pórtico isostático. Bien, ahora sí terminamos con el tema equilibrio. Y vamos a la segunda condición para que estemos cumpliendo nuestra estructura, la función resistente. La segunda condición es la condición de resistencia. Es la capacidad de los elementos estructurales, de cada una de esas vigas, cada una de esas columnas, del pórtico, de las correas o de la cabreada, de la nave metálica, es la capacidad de cada uno de esos elementos estructurales de transmitir las cargas a sus apoyos sin romperse ni deformarse excesivamente. Deformaciones compatibles con su uso. Es decir, lo que dijimos antes, esto está en equilibrio, está perfecto. Cualquiera de las tres está en equilibrio. Cualquiera sea el sistema, van a haber reacciones de vínculo acá que impidan que esto se mueva. Ahora, lo que tengo que garantizar ahora es que cuando esto se flexiona acá, no se rompa o no se deforme en forma excesiva. Que no se rompa, por supuesto, porque si no, se me cae la estructura, me colapsa. Pero además, que esa deformación no sea excesiva. Si yo tengo esto acá y abajo tengo una puerta, me va a romper la puerta, la deformación, ¿sí? Aunque no se rompa la estructura. Bien. Esta condición depende de que esa viga, por ejemplo, para que esa deformación, ese delta 1, 2 o 3 que marqué ahí, no sea excesivo, depende de las dimensiones de esa viga, de la forma de esa viga y del material constitutivo. Son los tres aspectos que hacen a la función, a la condición resistencia
de la función resistente. Es decir, vamos a explicarlo más claramente. La viga, supongamos, pensemos que esto es la viga esa del dintel del pórtico que vimos al final. Bueno, obviamente que si es más grande la viga, y la carga es la misma, y está aplicada de la misma manera, como en este ejemplo, bueno, esta es más grande, esta tiene 8 cuadraditos y esta tiene 10 cuadraditos. ¿10? No, 12 cuadraditos. Es más grande. Bueno, va a aguantar más la de la izquierda que la derecha, seguramente, ¿no? Se va a deformar menos. Ante la misma carga se va a deformar menos, o si quiero pensarlo de otra forma, con igual deformación voy a poder tener una carga mayor, acá arriba. ¿Sí? Las dimensiones. La forma. Puede ser que con iguales dimensiones tenga formas más aptas para soportar cargas en un caso que en otro. Fíjense, acá tengo 9 cuadraditos. Vamos a suponer que los cuadraditos son todos iguales, ¿no? 3 por 3, 9, y aquí también tengo 9 cuadraditos. Pero los 9 cuadraditos de la izquierda están distribuidos de otra manera. Si la carga está aplicada acá, como acá, vertical, acá en el eje, ¿cuál va a ser la forma más apta de las dos para tomar esa carga? Para que la flexión, el delta, si fuera esa viga, fuera menor. ¿Cuál va a ser? La forma de la izquierda. La forma de la izquierda, opone más resistencia a la deformación esta forma. Es menos deformable frente a la carga porque ofrece la mayor rigidez en el sentido de la carga. Totalmente distinta sería la cosa si a mí se me ocurre meterle la carga así. Ahí, no, ahí me equivoqué, puse mal el doble T, ¿no es cierto? Pero en este caso, en el caso del ejemplo, claramente la de la izquierda, y ahí no es la dimensión, es el mismo material, la misma dimensión en cuanto que tengo el mismo consumo de material, la misma cantidad de superficie, de volumen, en definitiva, pero lo tengo distribuido de una forma más apropiada. Y finalmente el material, obviamente. Tengo la misma viga, pero de acero o de madera, y va a resistir más la que tenga mayor resistencia intrínseca, mecánica, en este caso a la flexión, a la combinación de tracción y compresión. Obviamente la de acero va a resistir más que la de madera, ¿sí? Así que esos son los 3 aspectos que hacen a la capacidad resistente de un elemento estructural. Sus dimensiones, su forma y el material constitutivo. Ahora vamos a empezar a ver qué fuerzas internas pueden aparecer en una estructura. Recién hablábamos de flexión, que es combinación de tracción y compresión. Bueno, veámoslo un poquito más técnicamente o fundadamente. Vamos a analizar como estructura, por ejemplo, esta alcantarilla. Vamos a tomar algo sencillo, esta alcantarilla, fíjense que está disociada del apoyo esta losita de hormigón que hay abajo, es un elemento premoldeado así, conformado de esto, lo puedo representar de esta manera. Así, y apoyado acá, en estas canaletas que hacen de apoyo. Muy bien. Y ahí está, y esto lo puedo representar como un pórtico plano. ¿Por qué? Porque lo que pasa en un plano acá, pasa en todos los planos a lo largo de toda la alcantarilla. ¿Sí? Lo podría representar, es una forma de calcularlo y de pensar. Por ahí es más apropiado como un elemento espacial, pero para hacerlo más simplificado, puedo tomarlo como un elemento plano, pensar que lo que pasa en este plano, pasa en todos los planos que conforman la alcantarilla. Y entonces, podría pensar ese pórtico de esta manera. Simplifico más aún, voy a considerar que la carga que soporta está concentrada en el medio, aunque en realidad yo sé que va a ser distribuida, por lo menos el peso propio. Cuando pasa una rueda, y todo el peso que va a ir arriba de esa alcantarilla, el suelo, el pavimento, cuando pasa una rueda, bueno, ahí sí va a ser concentrado. Pero de todos modos, vamos a simplificarlo de esta manera. Vamos a considerar que ese pórtico está formado por 3 barras rígidas, unidas rígidamente,
y que es un pórtico isostático, que está apoyado isostáticamente, con una carga P en el medio. Y lo que vamos a ver ahora es qué fuerzas interiores aparecen para que esta alcantarilla, representada o pensada así como un pórtico rígido, transmita las cargas a sus apoyos. La carga P, que como es totalmente simétrico, voy a tener una reacción en el apoyo de la izquierda igual a P sobre 2, y en el de la derecha otra reacción, el apoyo A y el apoyo B, la reacción B también igual a P sobre 2. De manera que las dos sumen y equilibren la carga P. Bueno, vamos a ver ahora qué tipo de fuerzas internas, si trabaja a tracción, a compresión, a flexión, cómo trabaja este dintel del pórtico, la parte superior horizontal, y cada uno de los apoyos o soportes o pies del pórtico. Bueno, entonces dijimos que íbamos a ver qué pasaba, cómo trabajaba cada una de estas partes de esta estructura, que son las fuerzas internas que también se denominan solicitaciones. Perdón, me fui para el otro lado. Ahí. Bueno, ¿cuál es el procedimiento que vamos a hacer acá? Lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a pensar de la siguiente manera. Vamos a pensar que, no pensar, toda esta estructura en principio está en equilibrio, ¿no? Es isostática, está equilibrada la carga P con P sobre 2 y P sobre 2 de cada lado. Entonces lo que hacemos es lo siguiente, vamos a imaginariamente acortar la estructura en cada una de las secciones que queremos analizar, en primer lugar en la sección AA, en el dintel, el pórtico o el elemento horizontal superior, y lo que decimos es lo siguiente, si todo este conjunto estaba en equilibrio, cuando yo corte y separe, y ponga las fuerzas que equilibran al pedazo que me quedó de un lado o del otro, vamos a tomar el pedazo o la parte izquierda que hemos cortado, cuando yo ponga las fuerzas que equilibran eso, esas fuerzas tienen que ser las mismas fuerzas que están interiormente actuando cuando se distribuye la carga para llegar al apoyo. Que es lo que hacemos en la siguiente imagen. Ahí está. Hemos cortado imaginariamente nuestra estructura, nos quedamos con la parte izquierda, y le ponemos las cargas que equilibran a lo que estaba en esa parte izquierda. Acá nos había quedado esta reacción como fuerza, nos había quedado la reacción, ahí estoy tratando de hacer entrar a un par de chicos. La reacción en el apoyo A, P sobre 2. Entonces, para equilibrar esa fuerza, aparece P sobre 2 igual y contraria, acá, en esa sección. Como hay una distancia entre este punto, entre el apoyo y la sección A, hay una excentricidad E, también hay un momento que hay que equilibrar. Hay que equilibrar el momento del producto de P sobre 2 por E. Ese momento, el que provoca esta fuerza de abajo, es un momento en sentido horario. El momento que lo equilibra va a ser en sentido antihorario. O sea que acá, en esta sección, internamente, tienen que estar actuando esta fuerza P2, contenida en el plano de la sección, y este momento, P por E, igual y contrario a este, pero además ubicado en un plano, en el plano de la pantalla, que es el plano perpendicular a la sección. Decimos entonces que en la sección A hay momento flector o flexor, que es el momento que está actuando en un plano normal a la sección que estudiamos, la sección transversal de la viga o del dintel, ¿sí? Y cuando tengo una fuerza contenida en ese plano, como esta fuerza Q, es el esfuerzo de corte. Q valía P sobre 2 en nuestro ejemplo, y el momento flector valía P sobre 2 por E, perdón, en nuestro ejemplo. ¿Sí? Hay un error disculpen, hay un error acá en el, acá esto es P sobre 2 por E, ¿sí? No P por E. Hay un error ahí después hay que corregirlo.
Entonces, tengo un momento flector, hay flexión, fíjense que por la forma, y como es evidentemente, como es realmente, arriba está comprimiendo y abajo está traccionando, fíjense que hace esto al momento, comprime arriba y tracciona abajo, y el esfuerzo de corte en el plano de la sección. Si vamos al otro caso, a la sección BB, y hago el corte, está más fácil todavía, ¿no? Cuando corto eso, ¿con qué me encuentro? Con que tengo una barra sometida a la reacción P sobre 2, y de arriba, ¿qué tiene que haber? Otra P sobre 2 igual y contraria. Tengo una fuerza, en este caso, perpendicular al plano de la sección. ¿Qué le pasa a esa barra? ¿Qué está sufriendo? ¿Qué esfuerzo? Compresión. ¿Cómo? Compresión. Compresión, claro. Se está comprimiendo, como casi todo siempre le pasa a las columnas, ¿no? Bien, y eso es lo que vemos acá. Es un esfuerzo normal, se llama así, perpendicular al plano de la sección, de compresión, en este caso, porque es entrante. Si fuera saliente sería de tracción. Tracción sufren los tensores, por ejemplo, de los que puede un puente colgante que cuelga de una estructura, los cables de los que cuelga el puente sufren tracción. Bueno, esto es compresión, un esfuerzo normal de compresión. Finalmente, hay otro tipo de esfuerzo. Podemos tener flexión, podemos tener corte, podemos tener esfuerzo normal de tracción y compresión, y hay un esfuerzo que no aparece en el ejemplo anterior, que es torsión o momento torsor. Un caso típico es este, el de una viga carrilera de un puente grúa. El puente grúa corre por acá, cuando pasa el puente grúa, la carga P está excéntrica respecto al baricentro de la viga. Cuando pasa el puente grúa, la carga es excéntrica, tira para ese lado, y provoca un momento, P por E, pero que no es perpendicular como la flexión al plano, sino que está en el mismo plano. Provoca torsión, torsión, en el plano de la sección. No es tan común, pero hay situaciones en las que aparece la torsión. Es menos común que los otros. Bueno, acá vemos una forma de interpretar cómo está actuando una estructura. Esta podría ser el dintel del pórtico, esta viga, con la carga distribuida. Si nosotros pensamos a esa estructura conformada por fibras longitudinales, las fibras de arriba se estarían acortando, se estarían comprimiendo, y las fibras de abajo se estarían alargando, se estarían traccionando. Esa combinación de compresión arriba y tracción abajo es la flexión, es el momento flector. Y al mismo tiempo vimos que sufre corte. Junto con la flexión aparece el corte. Si pensamos ese material no formado por fibras longitudinales, sino por fibras transversales, por pedacitos uno pegado al lado del otro, las secciones tienden a deslizarse una respecto a otra por ese efecto del corte. ¿Sí? Esta es una forma de pensar qué está sufriendo ese material. ¿Sí? Ese material, en el sentido longitudinal, se está comprimiendo arriba y traccionando abajo, y en el sentido transversal se está sufriendo tensiones de corte en los planos de la sección. ¿Sí? Todo eso para poder transmitir la carga a sus apoyos. Y finalmente hay otra manera que no se usa mucho hoy día, en realidad no tiene uso práctico, sino es para visualizar esto también, que es trazar lo que llaman las líneas isostáticas. Las líneas isostáticas me estarían uniendo, en este ejemplo, en el dibujo, las azules, las líneas donde se produce la tracción, la dirección en la que se produce la tracción, y las rojas, las que se produce la compresión. Y el grosor de la línea me está dando la magnitud, que es máxima la compresión arriba y máxima la tracción abajo en el centro, en ambos casos, ¿no? Donde está la mayor flexión. La máxima compresión acá y la máxima tracción acá.
Si yo pudiera imaginar, a ver, vamos a ver si puedo hacer un dibujito acá. Si yo pudiera imaginar un pedacito de material acá, ubicado acá, un cuadradito ubicado acá, ¿cómo se deforma ese cuadradito de material? Se tracciona así, se tracciona así, y se comprime en la otra diagonal. O sea que ese cuadrado que tengo acá tiende a deformarse estirándose en estos extremos, perdón, vamos a ver si cambio el color ahí, estirándose en estos extremos y comprimiéndose en estos otros. Haría algo así ese cuadradito, ¿sí? Es como para pensar qué está pasando dentro de ese material, de esa viga, cuando transmite la carga a sus apoyos. El que está a continuación es un ejemplo más raro de líneas isostáticas, que es un ejemplo pensado muy, muy simplificado, de líneas isostáticas de una presa sometida a la presión hidrostática del agua. Acá tengo aguas, así muy simplificado, estoy representando la presa como un triángulo. Aguas arriba tengo este diagrama de presiones, que vale 0 arriba y gamma por H, la carga de la presión hidrostática. Aguas abajo no tengo nada, y esto tendería a deformarse de esta manera, a traccionarse con la máxima tracción en esta cara, en la cara que da al embalse, y a comprimirse máximamente también abajo, pero en la cara contraria. Si esto fuera un material homogéneo, elástico y demás, cosa que por supuesto no ocurre así, ¿no? Bien. Bueno, y ahora sí, hasta aquí llegamos para pensar un poquito en qué consiste esto de la resistencia, de qué depende, de las dimensiones, de la forma y del material que constituye cada componente. ¿Qué significa? Significa que puede transmitir, sufriendo estas fuerzas internas de flexión, de tracción, de compresión, de corte o de torsión eventualmente, sin deformarse excesivamente y sin romperse. Puede transmitirlo y funcionar. Estaría cumpliendo con la segunda condición de la función resistente, la condición de resistencia. Tenemos equilibrio y resistencia. Y nos queda, tenemos tiempo creo, sí, tenemos tiempo, nos queda la condición de estabilidad. La condición de estabilidad, el cumplir con la condición de estabilidad implica que esa estructura que vimos que está en equilibrio, ante un determinado sistema de fuerzas y por sus condiciones de vinculación, puede ser que aparezca alguna perturbación externa no prevista que la aparte en algún momento de esa condición de equilibrio. Bueno, la estructura va a ser estable si, cuando esa perturbación deja de actuar, vuelve a su condición de equilibrio original. Por eso hablamos de que pueda conservar, o sea que no la parte, que la perturbación no la parte de la condición de equilibrio, pero que si la aparta, pueda restituirse a la condición de equilibrio original. Hay en la física, para entender esto, se utiliza el ejemplo siempre, más el clásico, que es el T de la esferita, una bolita, apoyada en una superficie cóncava o una superficie convexa, y un caso intermedio que sería un plano. Como dice por acá en algún lado, podemos imaginar que este es un caso límite, el 2, entre el 1 y el 3. Imaginemos que tengo una chapa. Primero tengo la bolita apoyada en la chapa y yo la deformo de manera cóncava, después la voy aplanando. El plano es el justo límite entre pasar de lo cóncavo a lo convexo. Es una instancia límite entre infinitos planos cóncavos e infinitos planos convexos. Ese es un único plano horizontal, una única instancia que es el límite entre la situación 1 y la situación 3.
Bueno, y ahora voy a agarrar esa esferita apoyada, en los tres casos está apoyada, está quietita ahí. O sea que es un sistema en equilibrio entre el peso de la bolita y la reacción de apoyo en el punto de apoyo. Acá está apoyada, y acá alguien con mucha paciencia encontró el punto justo y la apoyó. Puede pasar, ¿eh? Conseguimos algún chino y lo pusimos ahí a apoyar la esferita ahí arriba, y no se mueve. Y ahora vengo y le hago una perturbación, un diferencial de fuerza, como dice por acá abajo, acá, diferencial de fuerza horizontal, ¿sí? Le hago así, pic, le doy un golpecito, tic, a la esferita. Actúa y deja de actuar, muy despacito. ¿Qué pasa? En el caso 1, cuando le doy el golpecito, pic, la esferita se desplaza y vuelve a su lugar. Quedó ahí. En el caso 2, que es el caso límite, es un único caso límite entre las infinitas posibilidades de superficie convexa 1 y las infinitas superficies cóncavas 3, cuando le doy el golpecito, ¿qué hace la esferita? Se mueve, pero ni bien dejó de actuar, queda quieta ahí. Y en el caso 3, ¿qué pasa? Cuando le hago pic, se va de viaje. Dejo de actuar, pero ya, por más que no actúe el diferencial de fuerza, se me fue de viaje y cayó. El caso 1 es el caso de equilibrio estable, el caso 2 es el caso de equilibrio indiferente, y el caso 3 es el caso de equilibrio inestable. Yo tengo que estar del lado 1, del lado de la izquierda, del lado del equilibrio estable con mi estructura. Entonces, el caso 1 es el equilibrio estable, la esfera se desplaza, pero vuelve a la posición de equilibrio original en cuanto desaparece la perturbación, ¿sí? El sistema está en una situación de energía potencial mínima. Si lo pensamos desde el punto de vista de la energía potencial del peso, fíjense que acá es mínima. Acá es un caso límite y acá la energía potencial es máxima. Tiene todo el potencial para caerse. Bueno, el caso 2 es el equilibrio indiferente, sí, es el caso límite, y el caso 3 es el equilibrio inestable. La esfera se desplaza de la posición de equilibrio y aunque desaparezca la perturbación, ese pic, esa diferencial de fuerza, se me va de viaje hasta un nuevo estado de equilibrio. ¿Qué representa eso en mi estructura? Si fuera el pórtico, si fuera la estructura de todo ese edificio que yo vi y pasó algo así, es el colapso. ¿Dónde encuentro la nueva posición de equilibrio de la estructura? En el piso. ¿Sí? Puede ser que no colapse toda la estructura, puede ser que colapse parte de la estructura. Si la estructura es una estructura con un alto grado de hiperestaticidad, por ahí colapsa una columna, que es más grave, o una viga, pero el resto lo sostiene. O puede ser que colapse toda la estructura. Bien. Acá se plantean algunos ejemplos vinculados en este caso a la forma de apoyo de la estructura. Fíjense que en cuanto al apoyo de la estructura, cuanto mayor es la base de apoyo, en función del volumen de la estructura, tengo una estructura más estable. Siempre la que está a la derecha de color verde es la más estable, y la celeste es la más inestable. En el caso de segundo, lo que tengo es el centro de gravedad muy alto. Cuanto más bajo es el centro de gravedad de la estructura, es más difícil voltearla. Siempre estamos pensando acá, fíjense, ante una acción de una carga horizontal, ¡pum!, que viene y la pega. O sea, yo tengo mi estructura en equilibrio. Esto está en equilibrio, en los tres casos siempre está en equilibrio. Pero ante cualquier esfuerzo horizontal, se va a caer más fácil la de la izquierda que la de la derecha. Acá porque el apoyo es muy pequeño en relación al volumen. Acá porque el centro de gravedad está demasiado alto. Acá el centro de gravedad está bajo. Es más difícil voltearlo. ¿Por qué? Porque cuando aparezca la fuerza horizontal aplicada en el centro de gravedad,
el momento que tiende a volcarlo, acá es mayor, porque el brazo elástico es mayor, acá es menor, ¿sí? Y finalmente, acá porque está mal apoyada. El centro de gravedad tiene que estar dentro del apoyo. Acá directamente este es inestable, ¿no? Se va a caer solita por su propio peso, ¿sí? Bien, hay otro ejemplo clásico de la inestabilidad del equilibrio, que es el ejemplo de las columnas que pueden fallar por pandeo. Las columnas se calculan a compresión, recién dijimos que todas las columnas soportan compresión, pero después se verifican a una posible situación de inestabilidad del equilibrio, que es el pandeo. Eso no está puesto en la presentación, lo del pandeo. Si hay tiempo y ganas, podríamos tratar de ejemplificarlo dibujándolo ahora con los instrumentos de dibujo que permite el Zoom. No sé, Julieta, ¿qué te parece? O si lo dejamos para la próxima. Primero estaría bueno preguntarles qué dudas quedaron. O sea, pues un Claro. montón de información Sí. de hoy, Perfecto, sí. por si hay alguna duda que nos lleve un poco más de tiempo. Más que nada, a los que no están haciendo estabilidad o nunca hicieron la estabilidad, ¿sí? Igual, Que son por ahí los que hacen están estabilidad haciendo, también pueden tener dudas. o los que están haciendo estabilidad, pero por ahora la ven pasar por arriba y no agarraron todavía las ideas. Por favor, díganos. Profe, yo tengo una duda. Bien. Me quedo colgada de antes. Sí. Me gustaría saber un ejemplo de una estructura isoestática, o sea, que sea más conveniente una isostática que una hiperestática. Bueno. Por ejemplo, vamos a ver que cuando construimos estructuras con hormigón premoldeado, pretensado o postesado, en general son isostáticas, porque es muy difícil, como son estructuras que se fabrican en un lugar y después se hace un montaje, la unión entre las piezas es muy difícil lograr que sea rígida. Entonces actúan como piezas separadas isostáticas. Cuando yo voy a construir un puente carretero, lo más común es que sea isostático. Pongo las vigas, voy a hacer una sucesión de vigas, y ahí arriba voy a hacer la losa, donde va a circular los vehículos. Pero las vigas están simplemente apoyadas entre los apoyos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tiene ninguna importancia que sea rígido ahí, porque lo único que va a soportar es la carga, y en cambio, por ejemplo, si hay un freno de vehículos, es mucho mejor que la estructura, en vez de ser rígida, tenga cierta movilidad para absorber la acción horizontal del frenado. Y lo que sí me sirve a mí ahí es ese material, ese pretensado o postesado, que puedo poner una pieza a mucho más distancia entre apoyos, es mucho más resistente que el hormigón armado in situ. A ver si puedo ver, vamos a ver si... Voy a dejar un minutito el power, a ver si podemos conseguir alguna fotito de un puente. No tengo presente alguna foto ahora a mano, por ahí la vamos a poner en la presentación 2, pero... Yo ahí también estoy justo buscando, Marcelo. Y a ver, para que hay una consulta. Santiago dice, en ciertos aspectos antisísmicos también, ¿no? Para que no sean uniones También. tan rígidas. A veces una metodología para absorber las estructuras, para absorber las cargas sísmicas, bueno, esto es justo, estoy en el mismo puente todo, che. Ningún puente, a ver. A veces, como dice Santiago, ¿era? Sí, Santiago. Como dijo Santiago, efectivamente, acá vemos, este es un puente típico. Este es un típico puente de los que se utiliza actualmente para estructuras
para puentes carreteros. Los más comunes. No estos puentes grandes y qué sé yo, sino un puente común, con apoyo intermedio entre los extremos. Esta es una viga de hormigón pretensado o posttensado. Fíjense que está simplemente apoyada. ¿Sí? Simplemente apoyada. ¿Por qué? Porque no necesito ahí rigidez. Como dice Santiago, incluso ante un movimiento sísmico, por ahí es más fácil, si no es muy rígido, que absorba ese movimiento sin romperse, a que si es todo rígido, es más fácil que se fracture. En cambio, el movimiento sísmico, que es un movimiento de corte en sentido horizontal, se llama cizalla, tuk tuk, por ahí el puente se mueve, pero se mantiene en pie. Acá tenemos esto, conforma un puente como este que está acá, con los apoyos extremos e intermedios. ¿Sí? Estos son los estribos del puente, los del extremo, y el del medio se llama pila. Y acá tengo vigas de este tipo. ¿Sí? Entonces, tengo un material que me permite salvar estas luces, estas distancias. Acá no es muy grande, puede ser bastante más grande. Acá aparentemente hay una distancia del orden de los 10 metros entre estribo y pila y estribo del otro lado. Pero si yo tuviera que hacer esto con hormigón armado in situ, tengo que ponerle un encofrado, tengo que esperar 28 días, tengo un montón de cosas. Voy y pongo estas piezas sueltas, con lo cual me va a quedar una estructura isostática, pero directamente cuando hago esa estructura, armé el estribo de cada lado, armé el apoyo intermedio de la pila y fui con una grúa, pum, 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 puse las vigas, y ya cuando tengo las vigas, trabajo arriba de las vigas para hacer el tablero, la losa de hormigón, que va a permitir cubrir la superficie de ese puente. ¿Sí? Es mucho más conveniente, y ahí la estructura isostática no solo no es problemática, sino que es conveniente. No sé si esto contesta la pregunta. Sí, era justo eso, gracias. Es un ejemplo clásico. Puede haber otros ejemplos. Este es el que a mí se me ocurre más rápido y más clásico. Ahora, cuando hago un edificio en altura, en general me conviene rígido. En cuanto a lo sísmico, hay dos conceptos. Si yo tengo un pórtico, y el pórtico es rígido, cuando viene el sismo, es posible que sea más fácil que fracture. Y algunos dicen, vamos a usar una estructura más, no sé si isostática, pero con bajo nivel de hiperestaticidad. Hay otro concepto que dice, yo voy a construir algo tan rígido que va a actuar como una caja eso. Y cuando venga el sismo va a ser esto, se va a mover toda la caja entera. Son dos criterios distintos para absorber la misma acción que es un sismo. Depende en un caso o en otro que se elija una u otra variante. Ya lo van a ver eso en análisis estructural 2. Tienen un rato todavía. Pero en el segundo caso, en la construcción, la parte de abajo varía o no, para que deslice. La parte de abajo tiene que permitir ese movimiento, claro. Tiene que estar vinculado al terreno de manera tal que permita ese movimiento. Incluso en algunos países, en Japón, donde están bastante acostumbrados a los sismos, han hecho a veces apoyos con rodillos abajo. El edificio está sobre rodillos que rueden, que permiten rodamiento. Obviamente no es una cosa, no es que el edificio se va a 200 metros y vuelve, pero tiene un movimiento, puede oscilar, y tiene unos rodillos abajo que permiten esa oscilación. Bien. Bueno, vamos a dejar acá, vamos a dejar como dijo Julieta, me parece mucho más productivo, efectivamente, responder un poquito las dudas. Si hay alguna duda más, podemos hacerlo. Y vamos a dejar para la próxima o en otro momento el tema de la columna que colapsa por pandero, por inestabilidad del equilibrio. No sé ¿Alguna si otra duda? ¿Comentario? ¿hay alguna duda? Por ahora no, creo. Bien. Bueno, en tal caso entonces
nos despedimos. No sé si vos tenés que avisar algo, Julieta. Sí, doy un aviso. Bueno, hoy es la fecha oficial para entregar el TP3. Ya vi que unos cuantos grupos subieron su entrega. De todas formas, como bueno, ayer les deben haber llegado varios mails míos a través del campus virtual, porque el bonito campus virtual tuvo una serie de colapsos. Inestabilidad del equilibrio. Claro, modificó algunas notas. A ver, quédense tranquilos, primero y principal, como les dije en el aviso, en el foro que les mandé, todas las notas las tenemos anotadas en otros lados, o sea, no es el campus virtual la solución mágica a todos nuestros problemas. Sabíamos que el campus virtual tiene algunos errores, y bueno, ayer fundamentalmente colapsó el campus virtual, me hizo colapsar a mí. Imagínense que eran 10:30 de la noche y yo estaba hablando con el ingeniero porque no podía creer que había pasado lo que había pasado. Pero quédense tranquilos que las notas ahora ya están todas modificadas, se solucionó todo. De todas formas, vuelvo a decirles lo mismo. Yo tengo las notas de todos ustedes como sus trabajos prácticos hechas en backup en otra plataforma. Así que no se preocupen por eso. O sea, no es que vamos a ir al campus y vamos a sacar su nota del campus. Yo ya las tengo subidas en otros lados. Así que, más que nada, que estén en el campus es para que ustedes sepan, bueno, me saqué esto, tuve esto, pero no... Lo que tendríamos que hacer, Julieta, en algún momento, ya es darles la nota del parcial, que promedió los 2 cuestionarios y el ejercicio práctico, ese que hicimos en la última clase, y después la nota cuatrimestral que sale de esa nota del parcial y las notas de los TP. Hasta Sí. ahora en el primer cuatrimestre, TP1 y TP2. Sí. Esa Ya en realidad cuentita. ya lo estuve haciendo eso también, pero bueno, por eso quería terminar para subirlo, quería subirlo todo cuando el campus No, está perfecto. básicamente estuviera un poquito mejor, no ayer. No. Con todo este lío, obviamente, lo que decidimos es ampliar el plazo de entrega del TP3 al domingo. O sea, ¿por qué? Básicamente porque como la entrega del TP3 también tuve que borrarla y volver a generar otra entrega de TP3, ya el grupo que había entregado antes ya está informado y ya lo iba a volver a subir. O sea, no generó nada de conflictos en sí más grandes. Pero la verdad que decidimos ampliar por esta serie de inconvenientes que son totalmente ajenos a nosotros, pero bueno, para por lo menos, no sé, tener un poco de contemplación en todo el lío que se generó en el campus. Así que hoy ya vi que varios subieron los TPs, de todas formas tienen hasta el domingo, con la misma consideración de que como si lo hubieran entregado hoy, pero bueno, este es un caso sumamente particular por todo lo que colapsó el campus ayer. Bueno. No sé si alguien tiene alguna pregunta, capaz que le quedó alguna duda de lo de las notas de ayer, o ya se los pude recién explicar y quedó claro. Sí, está bien si lo subimos al que dice TP3 versión 2, ¿no? A ese tienen que subirlo. No hay otra entrega de TP3. Perfecto, gracias. Buenísimo. Bueno, quedamos así entonces. Nos vemos el viernes que viene. Totalmente. Suerte. Nos vemos, Hasta buen luego. fin de. Hasta luego. Gracias. Buen fin de semana. Igualmente.